empezar con la enseñanza de hoy. Para los que se han conectado o han estado conectando todos estos domingos, hemos visto el sacrificio del Señor, cómo Dios nos muestra su amor. Y el domingo pasado comenzamos una serie acerca de la bienaventuranza. La bienaventuranza en sí es la manera en que el cristiano debe de representar su vida una vez que ha sido perdonado. La bienaventuranza es todo lo contrario a lo que el mundo realmente nos dice que es bueno. Nos dice que es bueno. De hecho, la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿verdad? En Mateo 5:3, que fue la que estudiamos el domingo pasado, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo Jesús empieza esa bienaventuranza hablando acerca de los pobres, cuando el mundo nos muestra que los bienaventurados son los que tienen riqueza, los que tienen posesión y a los que les va bien, ¿verdad? Pero el mundo dice esto porque el mundo se fija solo en lo terrenal, pero el Señor realmente se fija en lo espiritual, en lo eterno. Y Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el domingo pasado aclarábamos que los pobres en espíritu son los que reconocen su bancarrota espiritual, es decir, que por su fuerza ellos no pueden hacer absolutamente nada. Y que necesitan de Dios para la salvación. Pero no necesitan de Dios para la salvación un domingo, ni tampoco un martes, un día de reunión. Es todos los días. El pobre necesita de que lo ayuden todos los días. Si el pobre no sale podríamos decir, a mendigar, no va a comer. Igualmente, aquel que es cristiano sabe que depende de Dios todos los días. No depende de Dios un domingo, no depende de Dios cuando lo miren, sino todos los días depende de Dios. Y Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que logran reconocer su necesidad, aquellos que se encuentran en bancarrota espiritual y dicen, yo no puedo. Yo lo he intentado, he estado en la religión, yo he predicado, yo he hecho lo otro, y la verdad, no soy nada. Estoy en la calle, no puedo hacer absolutamente nada. Y es ahí donde Dios reconoce a esta persona, y decíamos que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, y va a su socorro, va a su ayuda. Y el Señor Jesús nos sigue diciendo en el versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ese es el tema que tenemos para hoy. Ya vimos el domingo pasado, bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy vamos a ver quiénes son esos bienaventurados que lloran. De hecho, esta es la segunda de 8 bienaventuranzas que da el Señor, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y Él dice, dichosos, felices los que lloran. Es contradictorio. Pero para Dios eso no es contradictorio. Dios está diciendo la verdad en ese momento. Dios está diciendo, aquellos que lloran son bienaventurados, ¿verdad? Y Él lo marca esto de manera tal que para una persona que no conoce el Evangelio, no conoce de Dios, simplemente esto es como, ¿qué? ¿Por qué me dice que es feliz alguien que llora? ¿Por qué tiene que ser feliz alguien que se lamenta? No compagina, ¿verdad? Entonces, para el incrédulo esto no tiene razón de ser, pero para el cristiano o aquella persona que ha conocido a Cristo puede entender a través de esta enseñanza por qué el Señor dice, bienaventurados los que lloran. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano cuando nace después de respirar? Llorar. Es algo natural. Es decir, el niño nace, tira su primera bocanada de aire y inmediatamente, si no llora, lo hacen llorar. Si no llora, lo hacen llorar. Para que agarre más aire, para que sus pulmones agarren ese oxígeno. Nosotros dependemos del oxígeno para vivir. Y el niño llora, y cuando llora, los médicos lo evalúan. Y me llama la atención esto de que lo primero que hacemos nosotros después de respirar, pongámonos en el vientre de una madre. Nosotros somos un feto que está ahí, ¿verdad? Una criatura, y sale al mundo, y lo primero que hace en el mundo es respira. Es algo nuevo para él, porque ese oxígeno no se encuentra así de esa manera como lo tenemos nosotros aquí, sino que él es alimentado por el cordón umbilical,
¿verdad? Está en un mundo acuoso en la panza, pero cuando sale, respira y lo primero que hace es abrir su boca y tirar un llanto. Para él es algo nuevo, ¿verdad? Él llora, ¿verdad? Y esto nos debería de marcar que en esta tierra, si comenzaste llorando, vas a continuar de esa manera, llorando. ¿Y por qué lloran los seres humanos? ¿Por qué llora el hombre? ¿Por qué llora la mujer? Cuando nosotros vemos a alguien que llora, puede ser que esté llorando por una tristeza, esté llorando por una traición, esté llorando por una frustración, por un enojo, puede llorar por impotencia, puede llorar por un dolor, puede llorar por una pérdida, ya sea material o una pérdida humana, o sea, la muerte. Y también hay gente que llora de alegría y llora de felicidad, ¿verdad? Pero yo he visto gente que en su enojo lloran. Yo he visto a gente que en su enojo lloran. E incluso la Biblia nos muestra que hay gente que en su amargura lloran. En su amargura llora. Entonces el ser humano llora. ¿Por qué? Porque el llorar es una emoción y nosotros estamos compuestos de sentimientos y emociones. Y lloramos nosotros. Y llora el ser humano por distintas cosas. Cuando estás triste por la traición de alguien, te sientes lastimado y tu reacción, el sentimiento que te da eso, reaccionar, es llorar. Cuando pierdes a un ser querido, te duele. Y lo que hace tu organismo como para defenderse es que realmente lloras. ¿Y sabes por qué te digo para defenderte? Porque de alguna manera cuando lloras, deja salir una sustancia que realmente después de que lloras te sientes mejor que antes. Una vez que se ha acabado el llanto, ya como que estás un poco más tranquilo, más sosegado. Lo puedes ver en un niño. Llora, se ataca, grita, pero después de que ya pasó el llanto, ya se queda calmadito, ya se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha liberado esto y ya comienza como un descanso, como un reposo. Pero ¿será esto a lo que dice el Señor, bienaventurados los que lloran? ¿Será que aquel que bebió toda su vida y le diagnostican cirrosis y llora por esa cirrosis, dice el Señor, bienaventurado porque está llorando por esa cirrosis? ¿Será eso a lo que se refiere el Señor? O aquel que fumó toda su vida y le diagnostican que tiene cáncer en los pulmones y ahora ya él llora por esa enfermedad que no la puede regresar, no la puede echar para atrás, porque él está pagando los frutos, o él está recogiendo los frutos de todo lo que sembró en su vida como alcohólico o como fumador. Y entonces cuando le viene la enfermedad y se lamenta por la enfermedad, dice el Señor, bienaventurados los que lloran. ¿Será que se refiere a eso? ¿Será que se refiere a todos los que lloran porque algún negocio le fue mal y le robaron? ¿Será que llora porque una mujer o un hombre vino y se fue con otro y él quedó solo y lo traicionó? ¿Será eso lo que se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? ¿O porque te sientes mal en esta tierra y sientes que no encaja y que realmente para todos tú eres su enemigo, o te miran como su enemigo, o todas las cosas te salen mal, y entonces dice el Señor, pobrecito, está llorando, bienaventurado, porque pronto será consolado? Si nosotros queremos entender qué quiere decir el Señor Jesús con eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, tenemos que ver el contexto de lo que está hablando. Él primero empieza, ¿verdad? Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, cuando él habla de bienaventurados los que lloran, también habla de algo espiritual, no habla de algo terrenal. Porque simplemente cuando te va mal en esta vida es porque has sembrado mal, has hecho mal. Y hay una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. No puedes sembrar limones y cosechar cocos. No. Si has sembrado limones, vas a cosechar limones. Y me llama la atención, para aquellos que conocen un poco la agricultura, que siembras una semilla y son muchos limones los que vas a cosechar. Es decir, puede ser una raíz de amargura, una raíz de odio, de resentimiento, y lo que vas a cosechar es en abundancia, en abundancia. Y debemos de estar muy atentos a esto, porque cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran, no se refiere a aquellos que el mundo
les causa algún daño. No se refiere a aquellos incrédulos que sufren cuando tienen un fracaso, cuando tienen alguna pérdida. No se refiere a aquellos que se lamentan de su desgracia, que se lamentan de su enfermedad, que se lamentan de su pobreza, que se lamentan de su vejez, que se lamentan de su soledad, que se lamentan porque nadie vela por ellos. No se refiere a eso el Señor Jesús, porque Él está hablando en un ámbito espiritual y Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay ejemplos en la Biblia donde nosotros encontramos personas que lloran, pero no lloran, y no reciben consolación. ¿Por qué? Porque su llanto no es el que realmente va a recibir esa consolación, porque su llanto es un llanto del mundo, porque se sienten mal por algo que les pasó, pero no se sienten mal por lo que realmente se deberían de sentir mal. Y podemos encontrar un ejemplo en Génesis 27. Génesis 27, versículo 34. Ahí nos muestra la historia de que cuando el padre Isaac bendice a Jacob, Esaú se llena de amargura y esa amargura lo lleva realmente a llorar. Lo lleva a llorar. Miren lo que dice Génesis 27. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, que había dado la bendición a Jacob, dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Es decir, él pegó un grito y le dijo, Padre, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Si yo soy el primogénito, era a mí que me debías de bendecir. ¿Por qué lo bendijiste a él? ¿Por qué le diste la bendición a él? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se te ocurre? Hasta le pudo haber ofendido. Viejo, ya no viste que no era yo, y era otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estaba amargado. Estaba amargado y dice, clamó con una muy grande voz, decía, alzó su voz y muy amarga exclamación y le dijo, no, y bendíceme a mí también, Padre mío. Es decir, no te quedes solamente con la bendición que le diste a Jacob, sino que bendíceme a mí. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tenés más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Pero el llanto que tenía Esaú, nos muestra en hebreo, era un llanto de amargura. Y no recibió, dice que por mucho que lloró, no recibió la bendición. Eso nos dice hebreo. Esaú se atacó a llorar, pero su llanto no era porque había menospreciado alguna vez la bendición que le había dado y había vendido su progenitura. Su llanto no era por el mal que le había hecho, sino que su llanto era por algo físico. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el primogénito recibía, si yo era padre de 2, yo agarraba mi herencia, yo como padre de 2, la herencia de todo lo que tenía, y lo dividía en 3 tantos. Y el primogénito, el que recibía la bendición, recibía 2 tantos, es decir, 2/3 partes, y el otro recibía 1/3 parte. Pero Esaú tenía su mirada puesta en lo terrenal. Y Esaú llora por lo terrenal, por amargado, porque él dice, no es posible siendo yo el primero que reciba solo 1/3 parte, y que reciba 2. Entonces, el llanto de Esaú no es un llanto que llega al trono de Dios, no es un llanto que va a recibir consolación, porque la palabra nos muestra en hebreo que por mucho que llore, no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no es el llanto que realmente mueve a Dios. No solamente tenemos el ejemplo de Esaú llorando, no solamente tenemos el ejemplo de Esaú llorando, sino que también tenemos el ejemplo de la mujer de Sansón, cuando Sansón hizo aquella adivinanza y nadie se la podía adivinar. Eso se encuentra en Jueces 14, y entonces comienza y le dicen todos los amigos y todos los parientes de la mujer, he aquí ese que trajiste nos trajo una adivinanza y vino a desgraciarse en nosotros. Y entonces en Jueces 14:15, para los que quieren buscar, entonces viene Sansón y viene esa mujer y le dice, dime a mí ahora, ¿de qué se trata esta adivinanza, este acertijo? Y como él le dijo, no te lo voy a decir, aquella mujer lloró
Y dice que lloró por un día, lloró por 2 días y lloró por 3 días. Pero ese llanto no es al que se refiere el Señor realmente cuando dice bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ese llanto era para conseguir algo. Y cuando lo logró, se acabó el llanto. Se acabó el llanto. ¿Han visto ustedes esos niños que comienzan a llorar de malcriado y cuando le dan lo que quiere, ¡puf!, desapareció el llanto? ¡Y ay! El otro día estaba oyendo a una niña llorar y llega la mamá y entonces me dice, llora porque tiene sueño, pero la agarraste y no se durmió. Más bien se le calmó el llanto. Entonces, no era porque tenía sueño, sino realmente porque quería que la mamá la cargara, porque la cargaba otro y lloraba, la cargaba otro y lloraba. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama maña. En los niños se llama maña. Ella sabe cómo usar a las personas y cómo por medio de su llanto consigue lo que quiere. Y en la vida nos vamos a encontrar mucha gente que llora y se lamenta con tal de conseguir lo que quieren, pero no es ese el llanto que el Señor se refiere cuando dice, bienaventurados los que lloran. Como ya dijimos, cuando el ser humano llora es por dolor, por alguna desgracia, por alguna enfermedad, por alguna pérdida, ¿verdad? Pero el Señor cuando habla aquí de bienaventurados los que lloran, se refiere a aquellos que lloran por lo que realmente deberían de llorar. Para entenderlo mejor, como les digo, tenemos que ver el contexto. Él habla de bienaventurados los pobres en espíritu y también dice bienaventurados los que lloran. Aquellos pobres son aquellos que entienden su miseria, ¿verdad? Y los que lloran son... Bienaventurados los que lloran son aquellos que han reconocido su miseria, su pobreza, aquellos que lamentan su bancarrota, lamentan su condición y se entristecen, por toda la maldad que ellos han hecho. Se lamentan por todas las cosas malas y lloran realmente por su pecado. Porque por esto es que deberíamos nosotros llorar. ¿Cuál es el peor de los males que te puede pasar? ¿Que te declaren cáncer? ¿Que te declaren desahuciado? ¿Que no tengas dónde vivir? ¿Que no tengas qué comer? ¿Será eso el peor de tus males? ¿Que termines tu vejez solitario? ¿Será ese el peor de tus males? Pues no. El peor de los males que tienes es el pecado que cargas. El peor de los males que tú tienes es ese pecado que arraigas y que lo abraza y que no lo quieres dejar. ¿Sabes por qué? Porque si padeces en esta tierra vas a morir. Y te voy a poner el ejemplo de Lázaro y el rico. Los dos murieron. Uno lo tenía todo y el otro no tenía nada. Pero los dos perecieron. Pero uno era un vil pecador y se fue al Seol. Y el otro se fue al seno de Abraham. Entonces, ¿cuál es el peor de los males? ¿Tu pobreza? ¿Tu enfermedad? ¿Tu escasez? No. El peor de los males es el pecado, porque Él te separa del Señor. Y cuando te separa del Señor, te lleva realmente, y separado del Señor realmente eso es un infierno. Ese es un infierno, estar separado del Señor. Es la condenación misma. Entonces, el peor de los males que tiene el ser humano en contra de Él es su pecado. Es su pecado. Y si ese es el peor de los males, es eso por lo cual yo me debo de lamentar. Y no lamentarme por las cosas vanas, por las cosas que pasan. Miren, hay un profeta que se llama Jeremías. Este profeta que se llama Jeremías vivió en Jerusalén en el tiempo en que Jerusalén era sitiada y la gente, es decir, vivió un momento Jerusalén que realmente no nos podemos nosotros ni imaginar. Es decir, era sitiado y habían pobres en cantidad. ¿Y saben qué hacían las madres? Se rifaban el día, en qué día se iban a comer a sus hijos. ¿Y saben qué? Agarraban la suela de los zapatos y las ponían a hervir y se las comían. Es decir, había una pobreza extrema. Y Jeremías, viendo esta pobreza, viendo esta desgracia, viendo al pueblo de Israel, aquel pueblo pomposo, aquel pueblo que antes era grande y que ahora estaba en la peor de las miserias, estaba, podríamos decir, como olvidado completamente por Dios, y mira a la gente lamentándose, el Señor le pone realmente que diga esto, y dice en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Te lamentas de que te falte esto? ¿Te lamentas de que te falta lo otro? ¿Te lamentas de que estás enfermo? ¿Te lamentas de que nadie vela por ti? ¿Te lamentas de que estás solo? ¿Te lamentas de que te vas a morir? Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir.
Todos pasamos enfermedades, todos pasamos dificultades. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Dice Jeremías. Laméntese el hombre en su pecado. Si vas a llorar y si vas a ser bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si vas a recibir consolación, es si realmente estás llorando por tu pecado. Si has visto la maldad que has hecho, si te has arrepentido, si esa maldad te ha llevado, si ver esa maldad te ha llevado al arrepentimiento, si esa maldad te ha llevado a llorar, no llorar porque, ay, le hice mal a mi esposo y mi esposo me va a dejar, ay, ¿y ahora qué hago? No. Es para que veas a quién has ofendido con tu pecado. Y cuando miras a quién has ofendido con tu pecado, cuando miras a Cristo pagando en la cruz del Calvario, cuando eras tú el que debería de estar ahí, comienzan a brotar lágrimas de tus ojos y caes sin entender ese gran amor de Dios que ha dado por ti. Y comienza a sentir que eres tú el que deberías de estar ahí y no es Dios el que debería, no era Jesús el que debería de estar ahí. Y ahí te duele en tu corazón tu pecado. Y comienza el Espíritu Santo a ministrarte de tal manera que te sientes compungido. Hay un corazón triste, un corazón que realmente busca el perdón de Dios. Un corazón que quiere realmente, anhela ese perdón y llora, pero no llora por lo que le va a pasar, sino que llora por todo lo que ha hecho. Llora por la maldad que ha hecho. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Sabes qué? Dice Jeremías en ese momento, todo lo que estás viviendo te lo mereces, porque si fuiste sitiada es porque Dios te dijo que hicieras esto y no hiciste caso. Dios te mandó a decir con los profetas, Dios te mandó a decir con los predicadores qué es lo que tenías que hacer, pero vos decidiste hacer tu voluntad y ahora vas a cosechar lo que has sembrado. Si te mereces eso, te mereces tu desgracia, no te lamentes en tu desgracia. Si te vas a lamentar en algo, dice Jeremías, lamentate en tu pecado. Lamentate en tu pecado, escudriñate. Escudriña tu camino, busca realmente todo en lo cual le ha fallado a Dios y vuélvete a Él de corazón. Porque así vas a recibir consolación, vas a recibir consolación. Te puedes lamentar hoy de tu maldad y de tu pecado y vas a recibir consolación en el futuro, vas a recibir consolación en el futuro. Y debemos de estar muy atentos a esto, porque dice el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese volvámonos a Jehová, ¿qué significa? Que no estás con Él, que aparentás que estás con Él, pero no estás con Él. Es el pueblo escogido de Dios, pero no está con Dios. Era el pueblo al cual Dios había sacado de Egipto, era el pueblo que Dios había hecho milagros, pero no estaban con Dios. Ellos habían decidido seguir su propio camino. Ellos habían formado de ese Dios maravilloso una religión. Habían formado de ese Dios maravilloso un concepto, el cual no era nada que ver con lo que era Dios. Ellos se estaban conformando a que llegaban, presentaban holocausto, presentaban una paloma, presentaban un cordero y ya mis pecados son perdonados. Ya estaban cayendo en eso. Pero Dios no puede ser burlado. Dios miraba que llevaban la paloma, pero su corazón estaba lejos de ellos. Este pueblo de labios, dice, me honra, pero su corazón está a kilómetros, leguas, distancias enormes de mí. ¿Por qué? Porque están siguiendo a sus dioses. Tienen sus dioses. Y hoy lo podemos aplicar. ¿De qué manera? Venimos, escuchamos, estamos atentos, decimos ser cristianos. Pero ¿cómo está el corazón? El corazón es lo que el Señor busca. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. ¿Le has dado el corazón al Señor? Miren lo que cantábamos hace poco. Ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Sé honesto, tu vida apartada de Dios es una desgracia. Eso es lo que es tu vida apartada de Dios. Con tu vida, haciendo tu voluntad, no has hecho nada más que errores y maldad y pecado en gran manera.
está en una total desgracia. Y aún así te aferras a ese trono y no quieres ceder el lugar al Señor. No quieres ceder el lugar al Señor. Y el Señor es el único que te puede salvar. De Jehová es la salvación, también alabábamos. Es el único que te puede ayudar en tu peor desgracia, en tu peor problema, que es el pecado. El único que te puede librar es Dios. Solamente Él. Nadie más. Y el Señor dice, no te lamentes en lo que estás viviendo. ¿Estás enfermo? Tranquilo, todos se enferman. No te lamentes en lo que estás viviendo. ¿Tienes necesidad? No, no importa. ¿Sabes qué? Laméntate en tu pecado. Porque si te vuelves a Dios de corazón y Dios te perdona, puedes tener necesidad, puedes tener enfermedad, puedes estar en la calle, puede estar lloviendo. Y como decimos nosotros, solo falta que un perro pase y me orine. Y el perro pasa y te orina, pero como tenés a Dios, tu corazón está tranquilo, está confiado. Y nada de eso te va a mover. Nada de eso te va a mover. ¿Por qué? Porque ya tu mirada no está en las cosas terrenales, en las situaciones que te pasan. Tu mundo o tu vida no gira en torno a lo que el mundo está planeando en contra tuya. ¿Por qué? Porque tu vida gira en torno a lo que Cristo ya planeó hace más de 2000 años para contigo. O sea, dar su vida por ti para salvarte y llevarte a la gloria con su Padre. De eso va a depender toda tu existencia y no depende de lo que te pasó o no te vaya a pasar, de que si tengo o no tengo, de que si me va bien o me va mal. No, la vida del cristiano ya no depende de eso. La vida del cristiano depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso lo llena todo. Eso lo llena todo. Entonces dice, no te lamentes de eso, no te lamentes de las cosas que hoy las tienes y mañana no las tienes. Laméntate realmente en tu pecado, porque esto es lo que nos separa y tienes que buscar realmente cómo acercarte a Dios. Tienes que buscar cómo acercarte a Dios. El pecado es la separación que tenemos los seres humanos con Dios cuando andamos en nuestra maldad. Israel, como te decía, se había acomodado a una doctrina. Nosotros nos podemos acomodar a venir los domingos y si te cito el martes, venís el martes. ¿Y por qué? Porque muy en el fondo querés agradar a Dios, pero no querés dejar tu pecado. Y no podés agradar a Dios si no te apartás del pecado. Entonces, miren qué contradicción. El ser humano quiere agradar a Dios, pero quiere agradar a Dios ¿por qué? Porque le teme al infierno. Pero no quiere agradar a Dios dejando el pecado, porque ama su pecado. Ama su pecado. Y entonces cuando ama su pecado, esta persona no ama a Dios. Ama la religión, ama la costumbre, ama la forma. Ama que le digan hermano, ama todo eso, pero no ama realmente a Dios, porque solo aquel que ama a Dios se aparta del pecado, porque por culpa de ese pecado, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario. El pueblo ya se había acostumbrado a eso y el profeta Joel lo dice claramente, y dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Óigase, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ayuno y lloro y lamento. Es decir, no es una conversión, y ahora ya dejé de fumar, y ahora ya dejé de tomar, y ahora sí, está bien que lo dejé, porque el único que se está haciendo mal sos vos. Pero el Señor lo que te dice es, tu corazón, ¿cómo está? Porque no puedes orar si tienes amargura con tu hermano. Porque no puedes ayunar mediodía o un día si tienes algo contra tu hermano. Entonces dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Es decir, alguien que ha visto su maldad se pone a llorar. ¿Por qué? Porque puede decir, como yo hice tanta vileza, como yo osé hacer tanto mal para con mi esposa, tanto mal para con mis hijos, fui un mal ejemplo para con mis hijos, fui un mal padre, fui un mal hijo, fui un mal esposo, fui lo más perverso. Solo hice lo malo, solo hice lo malo, solo hice lo malo. Y al ver esa maldad, te lleva a llorar. Si hay un verdadero arrepentimiento, va a haber llanto. Si hay un verdadero arrepentimiento. Si no, solamente sí, es cierto, hice lo malo, me merezco el infierno. La verdad que, qué malo que fui. Imagínense a alguien frente a un jurado que le diga al juez,
te arrepientes y que él diga, sí, he sido malo y me arrepiento y esto y lo otro. ¿Creen ustedes en ese arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento te lleva a un cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Te lleva hacia otra dirección. Y esa otra dirección es evidente para todos los que viven contigo. Y dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este es nuestro Dios, grande en misericordia, clemente y tardo para la ira. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque por tu maldad hace rato que el Señor ya te hubiese quitado la vida. La paga del pecado es muerte. Y por tu maldad, si hubieses muerto antes, ya estuvieras en el infierno. Él es tardo para la ira. Y aprovecha el día de hoy que Dios te ha traído aquí, te está hablando y te dice que es clemente, que es piadoso, que es misericordioso, pero que es tardo para la ira, porque te ha perdonado todo este tiempo y hoy te puede volver a Él. Hoy tienes la oportunidad de volverte a Él de corazón, no un simple arrepentimiento, un acepto a Cristo. No, eso olvídate, eso no. Dios quiere tu corazón, tu corazón. Los hombres lloramos cuando nos fallan, lloramos cuando sufrimos a través de la familia, lloramos cuando algo nos sale mal, lloramos cuando tenemos problemas, lloramos cuando tenemos alguna enfermedad, pero ¿te has llorado, te has lamentado realmente por tu pecado? ¿Has visto a quién has dañado con tu pecado? El primero que dañamos con nuestro pecado es a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es desobedecer a Dios. Transgredimos la ley de Dios, la ley que salió del corazón de Dios. La transgredimos. Le decimos, Dios, yo no quiero saber nada contigo, tú no sabes nada. Violamos esa ley cuando pecamos. ¿Te has dolido de eso? ¿Te has dolido realmente de que le has querido ver la cara a Dios? ¿Te crees más inteligente que Dios? Te puse el ejemplo de Esaú. Cómo Esaú tuvo un llanto superficial, un llanto por lo material. Y Jeremías le hubiera dicho, ¿de qué te lamentas, Esaú? Si vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas, te importó más lo terrenal, ve lo espiritual, ve lo espiritual. Y a esto es lo que te llama el Señor, ve lo espiritual. Hay alguien también, así como te puse el ejemplo de Esaú, hay alguien que pecó y hoy en la mañana me preguntaba mi niña, ¿y qué fue lo malo que hizo David? Sanganada y media hizo ese David. Ese David abusó o se acostó con la mujer de su amigo, Urías Eteo. La codició, fue perezoso. Mientras todos andaban en la guerra, él estaba ahí en su palacio, tranquilo. Dice que cuando llegó el tiempo de que los hombres iban a la guerra, él estaba tranquilo. Se levantó tarde, abrió la puerta y miró a la mujer y la codició y la mandó no solo la codició, la mandó a llamar. Se acostó con ella, quedó embarazada y después mandó a matar a su amigo. Imagínense cuántos pecados van ahí: mentira, traición, adulterio, fornicación, ahí hay asesinato. ¿Cuántos pecados? Y me decía, mira, ¿y qué fue lo malo que hizo David? Dice cantidad de maldad. Pero ¿sabes qué? Se arrepintió. Lloró, se lamentó. No rasgó sus vestidos, rasgó su corazón. Vio la maldad que había hecho y se volvió a Dios. Y Dios lo perdonó. Entonces, David entendió lo que decía Jeremías, de que se lamenta el hombre viviente. Te lamentas de que ahora tu hijo se puso en contra tuya y te anda buscando para matarte. No es nada. Cuando David descubrió su pecado, David lloró por ese pecado. Se lamentó. Y eso está claro en el Salmo 51 para aquellos que manejan Biblia. Miren lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No, pero nosotros lo leemos. Es David llorando, David lamentándose porque le ha fallado aquel que lo vio cuando no era nadie y lo hizo rey de todo su pueblo. Y dice, Señor, ¿qué es lo que he hecho? Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No estaba conforme, ese pecado lo tenía loco, ese pecado no lo dejaba dormir, ese pecado le sacaba lágrimas, ese pecado lo desvelaba, ese pecado decía, ¿y ahora qué hago? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado.
Señor, que no le pase nada al niño. Señor, que esto, Señor, que lo otro. No, no. Señor, límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, oiga, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No es uno al que yo he conocido y que piden perdón y siguen haciendo lo mismo. Y perdoname y siguen haciendo lo mismo. Entonces ahí no hay un arrepentimiento. Ahí hay ya te pedí perdón y tenés que perdonarme. Está bien, te perdono. Yo no tengo problema. Pero si tú no te has arrepentido, tú eres el que estás en problema. Tú eres el que estás en problema. Entonces, el verdadero arrepentimiento, mira quién ha dañado. Ha dañado a Dios. Ha dañado a Dios. Y se vuelve. ¿Y sabe qué? Lo menos que quiere, si ama a Dios, es dañar a Dios nuevamente. Y dice, no puedo yo. Y se te presenta la oportunidad de pecar y dice, no, yo aquí me echo para atrás, yo no puedo. Ya lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer. Ya fui, podríamos decir nosotros, paca, ya fui, metí las de andar, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque su luz me brilló, me mostró su grande amor en la cruz del Calvario y ahora no es posible que yo vuelva a lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios también es un Dios racional, es un Dios que nos ha dado una mente, es un Dios que nos muestra realmente lo malo y lo bueno y cada uno de nosotros tomamos la decisión si nos vamos por lo malo o si nos vamos por lo bueno. Lo malo es llamativo, lo malo es agradable, lo malo es delicioso, lo malo hasta nos saca una sonrisa, pero después te pasa la factura. La paga del pecado es muerte. Y hacer lo correcto a veces no es lo más, ¿cómo te puedo decir yo? Lo más gozoso o lo que te va a llevar mayor deleite, pero es lo que agrada a Dios. Y si amas a Dios, vas a caminar por buen camino. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, él ya no miró a Urías, él ya no miró el daño que le había hecho a Urías, él no miró el daño que le había hecho a su familia, no miró el daño que le había hecho a Betsabé, al reino. Dice, Señor, yo he pecado contra ti y ese pecado me traspasa. Ese pecado no me deja en paz. Nosotros podemos leer este salmo y decimos, wow, qué arrepentimiento. No, yo quiero que cuando leas este salmo, le pongas lágrimas, porque ese salmo fue escrito con lágrimas por el rey David. Él se lamentó por su pecado. Aquel que se arrepiente se lamenta y no vuelve a pecar. Al leer este salmo es evidente que hay un llanto por lo que él había ofendido a Dios. Esas palabras que David escribe ahí revelan una profunda tristeza por su pecado. El llanto la tristeza produce ese llanto. En la tierra, el mundo te puede producir un llanto, un dolor, y puedes llorar, y te puedes lamentar, pero ese llanto, si no es para arrepentimiento, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Esa tristeza que experimentó David era necesaria y era provechosa para su alma. El Espíritu le mostró su maldad. El Espíritu le mostró a quién había transgredido. El Espíritu le mostró lo vil que era. El Espíritu lo atravesó cuando Natán se le presentó y le puso el ejemplo de la corderita y de la persona. Y entonces dice, ese hombre, dice David, cegado en su pecado, que hizo tal cosa, es digno de muerte. Porque aquel que está cegado en su pecado, ¿sabes lo que hace? Juzgar a los demás. Eso es lo que hace. Porque no mira su maldad, no mira realmente la viga que tiene en el ojo, y mira la paja del otro y dice, no, ese lo que se merece es que lo maten. ¿Cómo se puede llamar cristiano ese si mira lo que hace? Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Se le derrumbó toda la vida y comenzó a llorar. Comenzó a clamar a Dios por misericordia. Se le abrieron los ojos y vio su maldad. No era una tristeza según el mundo, sino que era una tristeza producida por Dios para que él se pudiera ver su pecado y apartarse de su pecado.
Pablo nos habla acerca de esto, de esta tristeza. En 2 de Corintios 7, versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Es decir, Pablo en 1 mandó una carta y dice en 1 ¿sabes qué? Hay unos pecadores, están haciendo esto en la iglesia de Corinto, agarran la Santa Cena y hacen lo que quieren, y es más, anda un hombre que se está acostando con la mujer de su papá, y ustedes lo celebran. Esto no es así. Entonces dice, esa carta, a eso es a lo que se refiere ahí Pablo en esta segunda carta de Corinto. Dice, la carta que le mandé los puso triste. Y la verdad pues que dije yo, wow, parece que les hablé fuerte, dice Pablo, pero no lo lamento, porque les produjo esa tristeza. Les llamé la atención, les jalé la oreja, para que reconocieran su maldad, para que reconocieran lo malo que están haciendo. Dice. Y entonces más bien eso me causa gozo, porque fuiste contritado, es decir, te pusiste triste para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque, y aquí nos aclara, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Y qué tenés? Aquel que estás triste por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. Ay, es que si te contara, ay, viera mi vida, qué triste. Es decir, mejor desearía estar muerto. Ay, no, qué tal cosa. Es decir, y no encuentra la salida. Pobre víctima. Y no ha visto a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, muriendo y pagando por toda su maldad. Él se cree la víctima. Él se cree lo peor que le puede pasar a todo el mundo, le cae. Es decir, el universo entero conspiró contra él para que le fuera mal. Pobrecito, la víctima. Y no ha visto al que es verdaderamente la víctima en todo esto, y ese es Cristo Jesús. Entonces, pero cuando ve a la verdadera víctima, al Cordero de Dios pagando por tu pecado, ¿sabes qué? Esa tristeza es para salvación. Cuando brotan de tus ojos lágrimas por la maldad que has cometido, entonces esa tristeza realmente es para salvación. No es la tristeza que produce el mundo. La tristeza del mundo es egoísta, piensa en sí mismo. La tristeza del mundo es orgullosa. La tristeza del mundo es sin fruto, te aleja de Dios. Por eso produce muerte. Te aleja de Dios porque te hace verte a ti, y solamente a ti, y solamente a ti. Y no es el daño que causaste a Cristo. Más, la tristeza que es según Dios es provocada por el Espíritu Santo, como fue provocada en el rey David, y esta nos humilla. Lo primero que va a hacer la tristeza que es producida por Dios es que te va a humillar. ¿Por qué? Porque te va a mostrar tu lugar y el lugar que tiene Dios. Y cómo vos, siendo polvo, quisiste ofender al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decís vos, ¿cómo hice tal cosa? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ofendí al Santo, Santo, Santo? Yo que soy un puerco. ¿Cómo lo pude ofender? No puede ser que Él haya muerto por mí. Entonces esa tristeza que es producida por el Espíritu Santo te humilla. Lo primero que va a hacer es humillarte y mostrarte todo lo malo que has hecho, y eso te va a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque te va a llevar al arrepentimiento, pero un arrepentimiento no de la, como decimos nosotros, de la lengua al labio, del diente al labio, sino un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que es para salvación, para vida eterna. Un arrepentimiento que te va a hacer dar una vuelta completa al camino que llevabas antes. Es decir, ya no voy por aquí, ahora voy por acá. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de eso. Nosotros encontramos el arrepentimiento de Judas, el dolor de Judas. Y encontramos a Pedro también. Y vemos como Pedro sí se dolió en su corazón por haber negado al Señor. Mientras que Judas no tuvo ese arrepentimiento. Es decir, los dos fallaron, pero Judas solo sintió un remordimiento. Sintió un remordimiento y no confió en Dios. No confió en Dios y él le había entregado al Señor. Pedro sí, se lamentó, se arrepintió, se dolió, lloró porque le había fallado a su Señor. Le había fallado a su Señor. Entonces, cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran,
lloran hoy por su pecado. Y dice que, porque ellos, es la promesa, recibirán. Recibirán es el futuro. Lloran actualmente, van a recibir en el futuro consolación. Todo aquel que se lamenta de su pecado y Dios lo perdona, esa es la mayor consolación que puede tener. Esto de consolar, cuando habla, dice, recibirán consolación, que es la segunda parte de Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La idea de consolar en el Antiguo Testamento está asociada al perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque tu mayor problema es el pecado que cargas. Y cuando te perdonan tus pecados, estábamos cantando que echó a la mar todos los pecados y no se acuerda de ninguno de ellos. Entonces, cuando Él te perdona tu pecado, estás en paz con Dios. Estás en paz con Dios. Miren lo que nos dice Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahí vemos cómo Dios relaciona la consolación con el perdón de pecado. Dios relaciona en el Antiguo Testamento la consolación que vamos a recibir por el perdón de pecado. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento, y cuando viene el arrepentimiento llega el perdón, y cuando llega el perdón, llega el gozo, llega ese descanso, llega ese consuelo, y ahora sí, eres feliz. ¿Por qué? No porque lo tienes todo, sino porque tienes a Cristo en tu corazón. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, estás completo, estás completo. El llorar de la bienaventuranza se trata de un llanto santo, de un lamento que es agradable a Dios, porque solo así los hombres, a través de ese llanto en arrepentimiento, corren a aquel que los puede ayudar, o sea, a Cristo. Y cuando corren a Cristo, Él les perdona sus pecados, cuando el llanto es verdadero. El llorar de la bienaventuranza es una tristeza legítima y grata ante Dios, porque también así los creyentes miran su miseria y buscan la misericordia de Dios. Por eso es que los que lloran son misericordiosos. ¿Por qué? Porque reciben el perdón de pecado por causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es el que llora por las cosas materiales o cosas físicas que hay en esta tierra, no. El que se lamenta en su corazón, el que ora al Señor y se lamenta en su corazón por toda la maldad que ha cometido, y Dios viene y lo perdona. Dios viene y lo perdona. Dice el Salmo 27, 7: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El salmista está dirigiéndose a Dios y le dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Cuando clamamos nosotros, no creamos que es como el clamor que dicen ahora en las iglesias, y había un clamor donde todo el mundo levantaba la voz. No, ahí habían grito. Eso es grito. Clamor es cuando sale del corazón, cuando te lamenta, cuando vas al único que te puede ayudar. Dice: Oye, oh Jehová, mi voz que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, y respóndeme. Salmo 34, 6 dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor va a ir en tu auxilio cuando tú te lamentas por tu pecado. Él te va a consolar. ¿Sabes por qué te va a consolar? Decíamos que nosotros lloramos por esto, lloramos por aquello, y por lo que deberíamos de llorar es por nuestro pecado. Y ya Cristo cargó con nuestro pecado hace más de 2000 años. Ese es el mayor consuelo que nosotros los cristianos tenemos. Miren Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Se refiere al Señor Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora
Eres bienaventurado porque Él ya cargó con todo. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarramos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquel que llora por su pecado recibirá consolación de que Cristo ya pagó su deuda, si se vuelve a Él de corazón. Esto es lo que Él espera de cada uno de nosotros. No un llanto por cosas vanas, sino un llanto por lo más importante. Tu pecado, el cual causa división entre Dios y tu persona. Y Él dice, vas a recibir consolación. ¿A quién no le gusta recibir consolación? Cuando lloras, buscas un hombro que realmente esté ahí para que te dé soporte, para que te dé consolación. Pero ese hombro ya está ahí, presente siempre, y es el hombro de Cristo para darte consolación por todos tus pecados. Él dijo, consumado es. Y una vez que ha dicho, consumado es, a todos aquellos, Él lo lleva a su gloria, lo lleva a su gloria. Miren lo que nos dice Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, versículo 1, dice el Señor, y traigo Apocalipsis para que veamos esto de la consolación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz de los cielos que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. ¿Quién? Dios mismo estará con ellos como Dios. ¿Con cuáles? Con aquellos que ya están en la gloria. Ahora quiero que nos traslademos a ese momento, al final, cuando desciende la tierra nueva, cuando desciende el cielo nuevo, cuando desciende la nueva Jerusalén, y dice que ahí está Dios, pero también están los redimidos, están los que han sido salvados. Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, está bajando, y Él morará con ellos y serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora ya estás con Cristo y realmente el Señor ya te perdonó, y esa es la mayor bienaventuranza que puedes tener, que el Señor te haya perdonado tus pecados, y que ahora que estás cerca de Él, ahora que ya has visto tu maldad y has llorado por tu pecado, te des cuenta de que el que merecía estar en esa cruz eras tú, pero que Él pagó el precio por ti. Y esa es la mayor bienaventuranza. Entonces, lloras por tu pecado, te lamentas por tu pecado, bienaventurado eres. Bienaventurado eres porque vas a recibir la mayor consolación de todas. Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Aquello que te causaba división entre tu persona y Dios se acabó. Pero ¿cómo es posible? Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. No hay pecado tan grande que Dios no lo haya pagado en la cruz del Calvario. Él es misericordioso. Él es lento para la ira. Grande, óigase bien, grande en misericordia. Y Él está atento a escuchar tu voz. Él está atento a escuchar tu voz. Él solo quiere que mires tu maldad y que vayas a Él y en oración le declares tu maldad. Llores por esa maldad que has cometido y Él está dispuesto a perdonarte. ¿Sabes qué es lo que impide tu perdón? O que Dios te perdone. Tú mismo que amas tu pecado más que a Cristo. Que no has visto la gravedad de tu pecado como la ve el Señor.
porque convives con tu pecado diariamente como algo normal. Pero para un cristiano, el pecado no es normalidad. El pecado es una falta grave. Y el cristiano, cuando llega a pecar, se lamenta, y se lamenta grandemente. Y dice, hice lo malo. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque su vida, que antes era lo normal pecar, ahora ya no. ¿Y sabes qué hace? Va a Dios inmediatamente y le pide perdón a Dios. Porque el primero con quien quiere estar a cuenta no es ni con los hombres, es con Dios. Es con Dios. Porque él sabe que si está a cuenta con Dios, ya está bien. Ya está bien. Y después va y le pide perdón a los hombres. Le pide perdón al hombre o a la mujer que le ha fallado. Pero él lo primero que hace es que clama a ese Dios perdón por la maldad que ha cometido. Meditemos un poco en la palabra. De cómo Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros nos volvamos a Él. Cómo Dios quiere que nosotros veamos la maldad de nuestro pecado. Veamos la maldad de nuestro pecado. ¿Cuánto daño le hemos hecho primeramente a Dios, a Cristo clavado ahí en la cruz, y también a nuestro prójimo? Deja ya de verte como la víctima. Deja ya de verte como el que todo lo sufre y mira realmente a aquel que ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Aquel que fue herido por nuestras rebeliones, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que cargó con el castigo para que nosotros tuviéramos paz, aquel que por su llaga todos nosotros fuimos curados. Ve realmente quién es la víctima en todo esto. Ve a quién fue que crucificaron. A ti no te han crucificado. Tú no has pagado por nadie, estás pagando por tus propios males, por tus propias decisiones. Estás simplemente cosechando lo que sembraste. Cristo no hizo ningún mal en esta tierra y pagó por todos los males, míos y tuyos. Y Él está ahí, precioso, esperándote para que te vuelvas a Él de corazón. Y si te vas a lamentar en algo, laméntate en tu pecado. Laméntate en tu pecado y vuélvete al Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, mi Dios y mi Rey, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz.
Escucha nuestro gemir, Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Ayúdanos a ver nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a ver nuestra pobreza espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ver nuestra impotencia, Señor, y llorar por nuestra desgracia. Pero la desgracia, Señor, que tenemos es no lo que nos acontece alrededor, sino nuestra pecaminosidad, Señor, nuestro pecado, Señor, porque eso causa esa gran división, Señor, entre ti y el hombre, Señor. Que nuestro llanto y nuestro lamento sea solamente por el pecado, Señor, por ver, Señor, la ofensa que te hemos hecho a ti, Señor. Que nuestro corazón se duela ante la maldad cometida. Que no nos afiancemos, que no pongamos nuestra seguridad en una iglesia, que no pongamos nuestra seguridad en que ya hemos sido bautizados, en que predicamos, en que hacemos esto, en que hacemos lo otro. Que nuestra seguridad esté, Señor, en que tú has visto nuestra maldad, has visto nuestro arrepentimiento. Hemos llorado, Señor, por nuestra maldad. Tú nos has perdonado, Señor. Que nuestra seguridad esté en aquel que fue clavado en la cruz del Calvario, aquel que llevó en sí toda nuestra culpa, todo nuestro dolor, y que nos podamos volver de corazón a ti, Señor. Que no olvidemos que aquel que clama a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Ayúdanos a entender esa maldad, Señor, que hemos cometido, y a llorar por ello, Señor. A llorar por ello, Señor, porque sabemos que recibiremos la consolación, Señor. Y no la consolación de un hombre, sino la consolación de Dios mismo. Bienaventurados somos los que lloramos, porque recibiremos consolación de aquel que enjugará toda lágrima, y estaremos con él por toda una eternidad. Gracias, Señor, porque esta vida no es en lo material que se basa, sino que es en lo espiritual, y es a la cual tú nos has llamado, Señor. Y la bienaventuranza nos marcan eso, Señor, la espiritualidad del hombre, cómo debe vivir. Ayúdanos a ver nuestra maldad, escudriña nuestro corazón, aquellos pecados ocultos que tenemos ahí, que no haya ninguna raíz de amargura, Señor, que no haya, Señor, ningún odio, ningún rencor, no haya nada, Señor. Saca, Señor, saca de los corazones, Señor, aquí presente, de los corazones conectados, saca, Señor, toda esa pecaminosidad, toda esa basura, toda esa suciedad, Señor. Padre, descúbrelo, Señor, porque sabemos que tú quieres corazones limpios, Señor. Tú dices, dame, hijo mío, tu corazón, y camina por mi senda, anda por mi camino. Ayúdanos, Señor, porque no queremos andar por cualquier camino, queremos andar en tu camino de santidad, Señor. Glorifícate en la vida de todos los aquí presentes, Señor. Escudriña los corazones de todos los aquí presentes, Señor. Muéstrale la maldad, muéstrale el pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo los atraviese, Señor. Que tu Espíritu Santo los arrincone, que tu Espíritu Santo no los deje en paz, Señor. Que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque sabemos que así llorarán por sus pecados, Señor. Se lamentarán, Señor, por su maldad. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por las bienaventuranzas. Y gracias te damos por tu Hijo Jesús clavado en la cruz. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. El Señor les bendiga. Siempre los esperamos el próximo domingo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes.